realmente se trata de un fenómeno universal. Es una nueva forma de aprender y de pensar, y el Papa Benedicto XVI hace 7 años en este mensaje ya lo reconoció. Se trata también, así como de nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir lazos de comunión. Ciertamente que es así. Me he dado cuenta en los días que llevo después de haber regresado aquí a mi diócesis de madre, a mi diócesis de origen, que existe, por ejemplo, un grupo, no sé si todos, pero existe un grupo en WhatsApp de los sacerdotes, y a través de esa aplicación se intercambia un mundo de información útil, práctica. Aquí mismo en el seminario tenemos un grupo y nos resulta muy práctico, muy útil para intercambiar informaciones, pero también aspectos muy importantes, incluso cuestiones relacionadas con la formación. Continúo. El Papa agrega luego: esto se ve más claramente aún cuando nos confrontamos con las extraordinarias potencialidades de Internet y la complejidad de sus aplicaciones. Como todo fruto del ingenio humano, las nuevas tecnologías de comunicación deben ponerse al servicio del bien integral de la persona y de la humanidad entera. Y en ese sentido, cuando el Papa un poco más adelante se refiere a la posibilidad que tenemos de aprovechar las nuevas tecnologías para la evangelización, nos dará unos cuantos principios que van directamente a nuestro corazón. Esta dinámica ha contribuido a una renovada valoración del acto de comunicar, considerado sobre todo como diálogo, intercambio, solidaridad y creación de relaciones positivas. Por otro lado, todo ello tropieza con algunos límites típicos de la comunicación digital. Aquí, en esta parte del mensaje, el Papa hace notar las potencialidades, pero también los riesgos, o si lo queremos, los peligros que nos ofrece cuando no hay claridad de principios, cuando no hay una orientación adecuada, el riesgo que puede presentar un uso desafortunado de las nuevas tecnologías de la comunicación. Una interacción parcial, señala el Papa, la tendencia a comunicar solo algunas partes del propio mundo interior, el riesgo de construir una cierta imagen de sí mismos que suele llevar a la autocomplacencia, etc. Incluso creo que por experiencia sabemos que cuando no se hace atención se puede pasar una información, un mensaje errado a una persona a la cual no se quería dirigir ese mensaje, o quizás se pueden escapar ciertos detalles que no deseábamos transmitir y se escape. Por decir un ejemplo bastante ligero, existe ese riesgo, pero sabemos que más allá de eso existen otros riesgos potenciales todavía mucho más fuertes. Las nuevas tecnologías permiten a las personas encontrarse más allá de las fronteras del espacio y de las propias culturas, inaugurando así un mundo nuevo de amistades potenciales. Esta es una gran oportunidad, pero supone también prestar una mayor atención y una toma de conciencia sobre los posibles riesgos. Y nos lanza el Papa Benedicto varios interrogantes. ¿Quién es mi prójimo en este nuevo mundo? ¿Existe el peligro de estar menos presentes con quien encontramos en nuestra vida cotidiana ordinaria? ¿Tenemos el peligro de caer en la dispersión, dado que nuestra atención está fragmentada y absorta en un mundo diferente al que vivimos? ¿Dedicamos tiempo a reflexionar críticamente sobre nuestras decisiones y a alimentar relaciones humanas que sean realmente profundas y duraderas? Es importante recordar siempre que el contacto virtual
no puede y no debe sustituir el contacto humano directo en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí ya tenemos, hablando de ese principio general, como lo dije refiriéndome al inicio del mensaje, ya tenemos una clave interpretativa bien importante. Es importante recordar siempre que el contacto virtual no puede y no debe sustituir el contacto humano directo en todos los aspectos de nuestra vida. También en la era digital, cada uno siente la necesidad de ser una persona auténtica y reflexiva. Por eso puede decirse, y aquí comienza ya el mensaje del Papa, a orientarse al aspecto específico que nos interesa en esta presentación. Por eso puede decirse que existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital. Atención a esto, creo que es un principio basilar, es un principio fundamental. Existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro. He colocado aquí con verde, creo que no se alcanza a ver allá, esperanza, para resaltar un poco. Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no solo poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino también dar testimonio coherente en el propio perfil y en el modo de comunicar preferencias, opciones, juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio. Aquí el Papa nos regala, sin lugar a dudas, el principio de caridad pastoral, pensando en una expresión que nos ha regalado la Pastores Dao Bovis, el principio de caridad pastoral para hacer uso en la era digital de las nuevas tecnologías de la comunicación. Comunicar el Evangelio a través de los medios significa no solo poner contenidos de carácter religioso, espiritual, teológico, pastoral, etcétera, en las plataformas, sino dar testimonio coherente en el propio perfil digital, y en el modo de comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio. Tampoco se puede anunciar un mensaje en el mundo digital sin el testimonio coherente de quien lo anuncia. Creo que no hace falta agregar comentarios. La palabra del apóstol San Pedro, que éramos jóvenes en 1985, con ocasión del Año Internacional de la Juventud, escuchamos resonar una y otra vez de 1 Pedro 3:15, siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os lo pidiere. Nos da un marco para entender todo el alcance, todo el desafío y toda la riqueza de posibilidades que tenemos en este sentido, pero sobre todo nos llama a esta insistencia que hace aquí el Papa en estos parágrafos, la importancia de la coherencia entre el perfil digital que empleemos y el perfil de vida que llevemos cotidianamente, que vivamos cotidianamente. El compromiso de ser testigos del Evangelio en la era digital exige a todos el estar muy atentos con respecto a los aspectos de ese mensaje que puedan contrastar con algunas lógicas típicas de la red. Hemos de tomar conciencia, sobre todo, de que el valor de la verdad que deseamos compartir no se basa en la popularidad o la cantidad de atención que provoca. Debemos darla a conocer en su integridad, más que intentar hacerla aceptable, quizá desvirtuándola. Debe transformarse en alimento cotidiano y no en atracción de un momento. Aquí me parece que encontramos una idea en profunda conexión con el mandato misionero del Cristo resucitado, de ir a todo el mundo y anunciar el Evangelio, pero en coherencia. La verdad del Evangelio no puede ser objeto de consumo ni de disfrute superficial, sino un don que pide una respuesta libre. Esta verdad, incluso cuando se proclama en el espacio virtual de la red,
está llamada siempre a encarnarse en el mundo real y en relación con los rostros concretos de los hermanos y hermanas con quienes compartimos la vida cotidiana. Y después, para terminar su mensaje, después de regalarnos estos principios, el Papa finalmente nos ofrece la invitación, el llamado, nos convoca a no tener miedo, como él mismo lo dijo en una de sus últimas entrevistas, a no tener miedo de medírsele al reto, al desafío. Él lo confesó poco antes de anunciar su renuncia, del miedo que experimentó cuando le regalaron la primera iPad y lo invitaron a comenzar a digitar su nombre, a manipularla, todo el miedo que experimentó. Pero dijo también, al mismo tiempo, en medio del miedo, sentí que aquí se me ofrecía una nueva posibilidad a pesar de mi avanzada edad. Son palabras prácticamente textuales de él, a pesar de mi avanzada edad, para descubrir una nueva posibilidad de comunicar, de anunciar el Evangelio. Y de hecho, al final de su mensaje nos dice, con todo, deseo invitar a los cristianos, también a los sacerdotes, a Monseñor, a unirse con confianza y creatividad responsable a la red de relaciones que la era digital ha hecho posible, no simplemente para satisfacer el deseo de estar presentes, sino porque esta red es parte integrante de la vida humana. La red está contribuyendo al desarrollo de nuevas y más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual, de comprensión común. La proclamación del Evangelio supone una forma de comunicación respetuosa y discreta que incita el corazón y mueve las conciencias. Es la parte final ya del mensaje, y aquí voy terminando esta primera parte, que digamos así podríamos llamar los principios, los fundamentos, a través de la palabra, a través del mensaje del Papa Benedicto XVI, a medirnosle al desafío de usar las nuevas tecnologías de la comunicación en orden a la evangelización, en orden a nuestra propia formas, etc. Debo decir que las posibilidades que actualmente existen en ese sentido son inmensas. Yo he preparado, por decirlo así, una pequeña propuesta, un pequeño dossier de las posibilidades que tenemos, y entro aquí en la segunda parte de la presentación, para profundizar nuestros conocimientos bíblicos. No puedo detenerme en cada detalle, voy a pasar sobre algunos aspectos un poco rápido, porque me interesa poder tener un momento de ejemplificación para hacer notar la importancia de materiales que ya existen y que se pueden encontrar teniendo una conexión de internet con bastante facilidad. En primer lugar, sobre la web, nosotros podemos encontrar ya hoy en día en los sitios de universidades o de centros de estudio o de propuestas académicas, bien sea la posibilidad de explorar materiales para profundizar nuestros conocimientos, como la posibilidad incluso de estudiar desde donde quiera estemos, o de animar a otras personas a estudiar desde cualquier lugar del mundo, y estando en contacto con cualquier centro académico de reconocido prestigio y nombre, sin importar el lugar donde estemos. Este sitio, de un grupo de estudiosos, lo escribo ahí al lado, de diversas universidades católicas, españolas, incluso no católicas, llamado así, origenesdelcristianismo.com, pone a quien esté interesado en contacto con todo el proceso de formación que va paulatinamente dando origen al cristianismo, particularmente durante el primero y el segundo siglo.
La Escuela Bíblica Española, hoy en día bastante reconocida a nivel mundial, se ha dado a la tarea desde hace aproximadamente 20 años, bajo la coordinación en distintos periodos por diversos académicos, estudiosos, a sacar a la luz todos los aspectos relacionados con el origen del cristianismo. Hay publicaciones en libros, pero también a través de la web muy interesantes. Creo que por lo menos algunos de los que estamos aquí conocemos al profesor Santiago Guijarro Oporto, al profesor Rafael Aguirre Monasterio, los conocemos personalmente o los hemos consultado alguna vez en sus manuales, en sus libros, ¿sí? Ahí tenemos una gran posibilidad. Este sitio de la Universidad de Navarra, Primeros Cristianos, también está orientado en ese sentido. Ofrece en la sección de lengua española, pero para quienes tenemos la posibilidad también en otras lenguas, en italiano, en portugués, en francés, en inglés, en alemán, etc., ofrece hoy en día la posibilidad de seguir prácticamente en tiempo real conferencias, cursos, presentaciones en práctica para todo tipo de públicos. Hay materiales orientados a grupos de turistas, hay materiales orientados a grupos de estudiantes o a investigadores, etc. Luego este sitio que conocemos muchísimos aquí, el sitio oficial de la Pontificia Universidad Gregoriana, unigre.if. Aquí encontramos, lo voy a hacer notar ahora más adelante, tanto a nivel de textos como a nivel de contenido visual, de videos, de conferencias, un mundo de material. Si no me equivoco, han creado a partir de 2014 el canal YouTube de la Universidad Gregoriana y están facilitando a quien quiera todo tipo de materiales. Los profesores, con excepción de poquísimos, se han abierto a que quien quiera del mundo, en buen sentido del término, aprovecharse de sus investigaciones, de la riqueza, de sus aportes, lo pueda hacer. Y hay ya un grupo de personas dedicadas incluso a traducir a varias lenguas las conferencias, particularmente que son dadas en italiano o en inglés, para facilitar, o en español, para facilitar a otros tipos de públicos aprovechar ese material. No hay solo material publicado a nivel bíblico, hay de teología, hay de filosofía, en cualquiera de los sectores específicos. El Pontificio Instituto Bíblico desde 2016 igualmente ha abierto las puertas a los canales de las nuevas tecnologías para aprovecharlos. Claro, todavía no hay mucha cosa, mucho material traducido al español, pero se encuentra en italiano, en inglés, en francés particularmente, un resto de cosas. Luego señalo aquí ave.org.es, que es el sitio oficial de la Asociación Bíblica Española, eso quiere decir esas siglas, donde igualmente en nuestra lengua encontramos la posibilidad, si queremos, de suscribirnos a la revista Estudios Bíblicos, pero luego igualmente de consultar y seguir en práctica en tiempo real a estudiosos reconocidos a nivel mundial de lengua española. Algún material de interés se encuentra en el CEBITEPAL, el servicio del CELAN para la formación teológica pastoral bíblica. Lo mismo en el sitio de la Sociedad Bíblica Internacional para América Latina, Bíblica América Latina, en la Sociedad Bíblica Colombiana, en el sitio de la Universidad Minuto de Dios, para venir aquí a nuestro escenario, a nuestro contexto, en el sitio de la Universidad de San Buenaventura, de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín.
Eso por lo que se refiere a la red, dando unas pistas bastante rápidas, pero hay muchísimo más. Este lo he colocado porque, digamos, son los sitios que he podido consultar, visitar con un poco de calma y que puedo en cierta manera presentar como fiables. Paso aquí a un segundo punto de posibilidades que está al alcance de la mano de todos nosotros, que son los canales de YouTube. Y presento 3 posibilidades de acercarnos a ellos. Conociendo el nombre del autor, y aquí he hecho una selección de 40 autores. Yo después puedo pasar, no sé cómo se haría, pero puedo pasar el material a quien esté interesado, con mucho gusto. Nombres de autor, aquí menciono profesores españoles, algunos de América Latina, por ejemplo, Ariel Álvarez Valdés es un biblista argentino, Fidel Oñoro lo conocemos creo la mayoría, eudista colombiano, Luis Heriberto Rivas es otro biblista argentino, Pablo Edo también es otro biblista ítalo-argentino. Después hay una serie, aquí está Monseñor Santiago Silva Retamales, arzobispo castrense de Chile y actual presidente de la Conferencia Episcopal chilena, que es biblista y que de manera especial ha dedicado su campo de investigación al tema de la animación bíblica de la pastoral. Y luego tienen una serie de nombres, unos quizá más conocidos que otros, no me puedo detener en todos, pero voy a hacer referencia a algunos. Por lo que respecta a los evangelios, el profesor Rafael Aguirre Monasterio, y está un poco más adelante, el profesor Santiago Guijarro Oporto, son 2 estudiosos de reconocida fama mundial. Sus estudios, sus escritos, de hecho, son traducidos desde hace muchos años a más de 20 idiomas. Por lo que respecta a San Pablo, el profesor Jean-Noé Aletti, por lo que respecta a arqueología bíblica y a la Tierra Santa, habla perfecto español, aunque es italiano, de Florencia, el padre franciscano Eugenio Aliatta, que quizá varios conocemos, que ha pasado toda su vida dedicado a estudiar solo un pedacito de la Tierra Santa, la Vía Sacra y el Santo Sepulcro. La profesora Bruna Costa Curta, que muchos conocemos. Luego, quienes estén interesados en Qumran, en las excavaciones, en los descubrimientos de Qumran, muy buen material se encuentra de estos 2 profesores, los 2 españoles, Natalio Fernández Marcos y Florentino García Martínez. El profesor Florentino García Martínez es reconocido hoy como el número 1 por lo que respecta al conocimiento, a los estudios de Qumran. Bueno, si queremos otra posibilidad de búsqueda porque no sabemos el autor, aquí señalo algunos nombres de universidades, de institutos o de sociedades a través de las cuales igualmente podemos acercarnos. La Universidad Gregoriana, la Universidad de Navarra, la Universidad de Usto de Bilbao, España, la San Buenaventura, la Uniminuto, el Pontificio Instituto Bíblico, la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, la Custodia de Tierra Santa, las Sociedades Bíblicas Unidas, que aunque no sea una sociedad, una institución propiamente católica, ha hecho una serie de convenios con el CELAN y con otros organismos católicos a nivel mundial, y se hace un trabajo de carácter ecuménico, pero hay materiales de muy buena calidad, no solamente a nivel de profundización bíblica, sino de aprovechamiento de materiales de tipo catequético, tomando como inspiración la Biblia. La Sociedad Bíblica Argentina, la Sociedad Bíblica Colombiana también tienen algunas cositas. Pero luego tenemos una tercera posibilidad de búsqueda
partiendo del título, sea del foro, del tema, de la conferencia, del documental o video. Encontré 3 foros en mi búsqueda con cosas extraordinarias. Se llama así, Deusto Forum. Es de la Universidad de Deusto, de Bilbao, España. Foro Gogoa son estudiosos españoles que bajo este título, Cristianismo y Mundo Actual, nos ofrecen también un saco de cosas muy interesantes. Y las Paulinas de Colombia han creado hace 3 años este canal muy interesante que se llama así, Paulinas Humani, no sé exactamente qué quiere decir esto, pero están ofreciendo a través de ese canal cursos virtuales de formación en Biblia, en pastoral, en moral, en familia, en espiritualidad. Aquí coloqué Biblia porque es el objeto de atención de nuestra presentación. Después, si uno quiere por tema, título del documental o del video, aquí tenemos, se puede escribir una lección divina. Claro, hay que tener un poco de paciencia para discernir el material, sentándose a verlo y escucharlo, analizarlo. Se requiere un poco de tiempo, pero por amor al Evangelio creo que todos lo podemos hacer. Lección divina, Qumran, animación bíblica de la pastoral, comentario al Evangelio del domingo, y agregué aquí estas 2 frases porque en las 2, tanto en italiano como en francés, también podemos encontrar gran cantidad de ayudas. Después he seleccionado algunos materiales, ahora vamos a ver algo de ellos, de videos. Este del profesor Santiago Guijarro, que vamos a ver ahora enseguida, al menos una parte para ilustrar, significado del Evangelio en los comienzos del cristianismo, la profecía en el Nuevo Testamento de José Luis Icre Díaz, vocación y existencia profética del mismo autor, identidad y misión de la animación bíblica de la pastoral del de Monseñor Santiago Silva Retamales. Lo señalé con asterisco porque me interesa que podamos al menos ver y escuchar algo al respecto de esos 3 apartados. Y luego hay otra serie de temas: leer la Biblia en el siglo XXI, Jesús y el poder, la justificación por la fe, el retrato de Jesús según los evangelios, que revelan los manuscritos del Mar Muerto, el corazón de Dios, revelación de la misericordia, recomendada. Es una extraordinaria conferencia del profesor Antonio Rodríguez Carmona sobre el tema de la misericordia, preparada y publicada a pedido del Papa Francisco con ocasión del año de la misericordia. Cómo anunciar la palabra de Dios en los contextos actuales. Esta es una simple ilustración, porque el material disponible es inabordable. Y finalmente, antes de pasar a una ilustración concreta, ofrezco con mucho gusto a todos los que estén interesados esta biblioteca virtual en PDF. Quien la quiera toda, hay libros y artículos, incluso series de revistas de diferentes temas, no solo de Biblia, completas, prácticamente hasta el año pasado. La biblioteca completa son 305 gigabytes de contenido, aproximadamente más de 12.000 libros y artículos. Pero si alguien quiere llevarse solo la biblioteca en español, igualmente ofrezco esta biblioteca bíblica en español. Son 55 gigabytes y está clasificada así: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, apócrifos, Qumran, comentarios bíblicos, colecciones y series, diccionarios, revistas y artículos, versiones bíblicas y una miscelánea que tiene diversas cosas. Y al interno de cada uno de estos apartados ustedes podrán ver igualmente una clasificación de los diferentes temas y bloques de estudio que todos conocemos. Se me ocurre que podría ser a través del servicio diocesano de la Pastoral de las Comunicaciones. Podríamos entre todos facilitarnos, si estamos interesados en la comunicación de este material. Claro,
aprovechar estos materiales implica ya afrontar el desafío del mensaje del Papa Benedicto, de cambiar un poco nuestra forma de aprender y pensar, porque hay que acostumbrarse a utilizar un poco el computador o tener una buena tablet si queremos favorecer nuestros ojos. Pero allí, por ejemplo, en una tablet o en un buen computador, lo digo ya por experiencia, porque en estos años que he pasado investigando, me resultó de gran utilidad acercarme a este tipo de material. Uno puede subrayar, destacar muchísimo mejor que lo que estamos acostumbrados a hacer manualmente. Claro, es un ejercicio de cambiar nuestro paradigma de aprendizaje, pero es extraordinario. No me lo están preguntando, pero yo me he traído, aparte de la Biblia de Jerusalén y 2 o 3 textos más, hasta ahora aquí al seminario. Todo lo tengo aquí y me ha sido en este tiempito que llevo de gran importancia para la preparación de mis clases, particularmente del curso de libros históricos, que nunca lo había dado en este tiempo que llevo enseñando la Biblia, pero me ha resultado de gran importancia. Bueno, hasta aquí la parte teórica. Quisiera invitarlos para ilustrar a escuchar un poco, esperemos que la técnica no nos falle, un poco la conferencia del padre Santiago Guijarro Oporto, profesor decano de la Facultad de Teología y de Biblia de la Pontificia Universidad de Salamanca, sobre el Evangelio. Respondida, y verán que aunque la cuestión que voy a plantear es una cuestión ciertamente muy específica, pero dada la importancia de este término y lo que significa en la vida de la Iglesia, pues realmente creo sinceramente que merece la pena que le dediquemos nuestra atención. Para ser más breve, voy a leer la conferencia. Yo sé que es un poquito más difícil de seguir, pero ser más preciso, más riguroso. El tema que esta tarde nos ocupa es el del Evangelio y su significado en los comienzos del cristianismo. Evangelio, en griego evangelion, es, como ustedes saben bien, una de las palabras más distintivas y características del vocabulario cristiano. Desde los inicios del cristianismo hasta nuestros días, esta palabra se utiliza corrientemente para designar la buena noticia que constituye el núcleo del mensaje cristiano. Ahora bien, esta misma familiaridad que nosotros tenemos con el término evangelio puede ocultar algo muy importante para comprender el sentido, o más bien los sentidos, que este término tuvo para los primeros cristianos. Y es que en el mundo de Jesús y de los primeros cristianos, la palabra evangelio no era muy común y además tenía significados diferentes a los que hoy tiene para nosotros. Ciertamente el término existía y era utilizado tanto en el contexto judío como en el ámbito helenístico. En el contexto judío existía, se conoce en la Escritura, un verbo, el verbo biser, que significa anunciar buenas noticias, un verbo que la traducción griega de Septuaginta había traducido por evangelistesai, es decir, anunciar buenas noticias, sobre todo en algunos pasajes del profeta Isaías que hablaban de la acción liberadora de Dios. Existía también en el mundo helenístico, pero allí el término se empleaba más bien en el contexto de la propaganda imperial. Como saben bien, los primeros cristianos tomaron prestado este término bien conocido, pero lo redefinieron dándole un nuevo contenido que no se encontraba ni en las escrituras judías ni en la teología imperial. Con respecto a las escrituras judías, ellos insistieron en el hecho de que en Jesús se había cumplido lo anunciado por Isaías. El Evangelio no era una promesa, era una realidad. Y en el contexto de la teología imperial, subrayaron que para ellos el Evangelio no era la buena noticia de la iniciativa divina manifestada en el imperium del César, sino la buena noticia de la intervención de Dios en Jesús, el Mesías.
De este modo, dieron un sentido nuevo a este término ya conocido y lo incorporaron a su idiolecto, es decir, a su lenguaje propio que reforzaba su identidad común. El término evangelio se convirtió así para ellos en un término identitario. Pues bien, conscientes de la importancia de este término, tanto los historiadores del cristianismo como los teólogos han querido comprender por qué los primeros cristianos incorporaron a su vocabulario particular este término y cuál fue el sentido que tenía para ellos. En estos últimos años, particularmente, los expertos han intentado responder a tres preguntas. La primera es, ¿cuál era el sentido de este término? Y sobre todo, ¿cuándo empezó a utilizarse para designar los relatos sobre Jesús? En segundo lugar, ¿utilizó Jesús mismo este término para designar su mensaje? Y finalmente, ¿qué relación existe entre los dos diferentes sentidos del término evangelio que encontramos en los primeros escritos cristianos? Mi exposición se va a centrar en esta tercera pregunta. ¿Qué relación existe entre los diversos sentidos que tiene el término evangelio en los antiguos escritos cristianos? Esta pregunta tiene su origen en una constatación muy sencilla, y la constatación es la siguiente: la mayoría de las veces en los textos, sobre todo del Nuevo Testamento, inmediatamente posteriores, la palabra evangelio se refiere al anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. El evangelio es en estos casos la buena noticia sobre Jesús. Pero otras veces, menos, el contenido del evangelio es el mensaje anunciado por Jesús. En estos textos, por tanto, el evangelio no es la buena noticia sobre Jesús, sino la buena noticia de Jesús, la buena noticia que Jesús anuncia. Los exegetas han intentado explicar la relación entre estas dos acepciones del término evangelio con ayuda de un modelo diacrónico, es decir, con un modelo de sucesión temporal, que supone una evolución. Han intentado explicar así, por ejemplo, cómo se pasó de la buena noticia de Jesús, es decir, del evangelio que Jesús anunciaba, a la buena noticia sobre Jesús, es decir, al evangelio que sus discípulos anunciaban acerca de él. Ahora bien, esta forma de explicar los diversos sentidos de la palabra evangelion entre los primeros cristianos no tiene en cuenta algunos factores de tipo regional y cultural que pudieron determinar esta diversidad. Entonces vamos a cambiemos de canal. Escuchemos a Monseñor Santiago Silva Retamales sobre la animación bíblica de la pastoral. La invitación a poder compartir con ustedes lo que es la animación bíblica de la pastoral, conocida por su sigla ABP, Animación Bíblica de la Pastoral. Hace ya unos años, bastantes años que venimos trabajando en esto, y la verdad es que hay un fruto muy grande, gracias a la acción del Espíritu, sin duda, un fruto muy grande de la ABP, no solo en Chile, sino también en América Latina. Son muchas las conferencias episcopales ya que están tratando de implementar su trabajo pastoral fundados en la Sagrada Escritura. Hay un dato claro que es el siguiente: no podemos hablar de la Sagrada Escritura como transversal a las pastorales. Tenemos que hablar de la Sagrada Escritura como frontal. Una pastoral transversal puede ser, por ejemplo, la vocacional. Pero la Sagrada Escritura no la podemos tratar como transversal. Es frontal. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura contiene la revelación de Dios. No es algo de lo que podamos prescindir. Toda pastoral debe sustentarse en la palabra del Señor contenida en la Sagrada Escritura. Les he adelantado la conclusión. Hacia allá vamos caminando. Para poder afrontar el tema hay varias perspectivas, ¿no?
Una primera perspectiva puede ser a partir de la naturaleza de la Sagrada Escritura, conforme sea la naturaleza de la Sagrada Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer con ella. Como la Sagrada Escritura es fuente de revelación para la comunión con Dios y la evangelización, entonces nacen las 3 escuelas clásicas de la animación bíblica de la pastoral. Es una revelación que se contiene en una literatura del siglo I, pensando en el Nuevo Testamento, por tanto la escuela de interpretación. Pero la Escritura es para la comunión con Dios, para el diálogo con Dios, por tanto la escuela de comunión y oración. Y lo que en la Sagrada Escritura se contiene, hay que anunciarlo a otros, hay que darlo a conocer a otros. Por tanto, la escuela de evangelización, una animación bíblica que tiene 3 pilares: interpretar, dialogar con Dios y anunciar a Jesucristo, en razón de la naturaleza de la Sagrada Escritura. Ese es un campo de acceso a la animación bíblica de la pastoral. Otro campo de acceso a la animación bíblica de la pastoral lo presenta el Papa Benedicto XVI en un documento precioso, Verbum Domini, y en el número 75, cuando habla de la formación bíblica de los cristianos, él pide que la Sagrada Escritura permita comprender el misterio de Jesús, vivir el misterio de Jesús y anunciarlo. Emplea 3 verbos. Número 75 de Verbum Domini: comprender, vivir y anunciar. Quisiera hacer, antes de terminar, un pequeño ejercicio solo de muestreo. Si uno va aquí al canal de YouTube a través de internet y escribe Unigre, puede encontrar, por ejemplo, aquí del Instituto de Espiritualidad, encontrar muchísimos materiales. Quería mostrar que hicieron hace apenas poco más de 3 meses, hicieron una serie, un ciclo de teología sobre los 50 años de Medellín, de la segunda conferencia episcopal latinoamericana. Podemos ver un poco. Andiamo adesso a sentire il professore Don Dario Vitali. Claro, está en italiano, pero para hacer un muestreo, pero si uno se suscribe al canal de la universidad, le va llegando el aviso del material. No quiero alargarme en el tiempo previsto, por eso termino diciendo 2 cosas. En primer lugar, aparte de este muestreo, porque es solo eso que he hecho de manera bastante rápida, con todo gusto yo ofrezco, en la medida de mis posibilidades, el seguir escarbando este material y haciéndolo saber a todos los que estén interesados. Y en segundo lugar, y de hecho ya algunos hermanos sacerdotes me han hecho la sugerencia, lo dejo como idea abierta. Se podría hacer a través del Servicio Diocesano de la Pastoral de las Comunicaciones. Podríamos pensar en preparar algunos materiales de tipo catequético, sencillos, al alcance de todos nuestros fieles,
y podríamos aprovechar diversas posibilidades, bien que ustedes se lleven el video, bien que aprovechando las mismas tecnologías de la comunicación, en sus parroquias establezcamos una conexión y desde aquí del seminario o desde una parroquia podamos compartir con grupos de fieles formación, no solo bíblica, porque podríamos ponernos en realidad a organizar quizá un equipo interesado en brindar formación a los fieles, sacerdotes o también con ayuda de laicos, organizar un equipo y ofrecer diversos materiales. Creo, y con esto termino, que es un extraordinario desafío, pero es un bonito desafío. Si uno va poco a poco entrando, comienza a gustarle y a descubrir la riqueza de posibilidades que se tienen a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Desde aquí podríamos llegar, porque sé que hoy actualmente en práctica a todos los rincones de nuestra diócesis llega internet, podríamos llegar a cualquier rincón de la diócesis y no solo de la diócesis. Basta que tengamos el valor de medirnosle al desafío. Les agradezco su atención.